Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador de cómic especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a una nueva reseña manga. Como podéis ver, hoy me he puesto un outfit acorde a la obra que voy a comentar. Un outfit así rural, de pueblo, vamos. O sea, esa es la idea que pretendo transmitir con esta ropa que me he puesto y esta gorra y tal. Y es que hoy voy a comentar un manga que, bueno, espectacular, eso ya os lo adelanto. Y es un manga cuya acción dramática, bueno, pues se enmarca dentro de lo que es el Japón rural. Ese Japón profundo, recóndito, lejos de las grandes ciudades, lejos de Tokio, de Kioto, etcétera. El manga que voy a comentar hoy es Ganíbal. Bueno, este manga me ha parecido, como ya he dicho, una obra espectacular. Una maravilla, o sea, es increíble. De verdad que no exagero, esto ya lo dejo claro desde el principio del vídeo, que este manga ha sido de los mejores que he leído en los últimos años. Así os lo digo. Igual alguien piensa, bueno, eso lo dices porque te lo acabas de leer y estás ahí en plan intensito, estás ahí con todo el hype, con toda la emoción que acabas de vivir. No, de verdad, lo he pensado en frío, en el gimnasio además, mientras hacía pierna. O sea, yo creo que ahí no puedes pensar las cosas más en frío que no... O sea, yo creo que no puedes pensar las cosas más en frío que el día que haces pierna en el gimnasio. Bueno, pues estuve reflexionando sobre lo que había leído, sobre lo que había experimentado con la lectura de este manga. Lo dicho, o sea, es una auténtica maravilla, una obra maestra, con todas las letras. La verdad es que hacía tiempo que un manga no me hacía vibrar tanto, o sea, no me emocionaba tanto, no hacía que sintiera tantas emociones leyéndolo. Yo pienso que desde que leí Parasite o Vinland Saga, al menos la primera parte, pues no me había sentido igual. Es decir, he leído desde entonces, pues obviamente grandes mangas, mangas maravillosos, pero digamos que Ganíbal me ha hecho vibrar como lector, vamos, me ha parecido una obra tan vibrante como estas dos que acabo de mencionar. Al menos me sentí de forma similar a cuando leía esas dos obras. Parasite y Vinland Saga, al menos Vinland Saga la primera parte, ¿sabéis? Lo que es el primer arco argumental. O sea, increíble lo de Ganíbal, de verdad. Es un manga que ya iba con las expectativas altas y la verdad es que no me ha defraudado en absoluto. Y yo tengo claro que va a ser, vamos, de esos mangas que van a ocupar el podio de mejores lecturas que he hecho en lo que en este año, en el presente año 2024. Vale, ¿por qué tenía las expectativas altas con Ganíbal antes de leerla? Bueno, pues por tres motivos principalmente. El primero de ellos es que me llamaba la atención que esta obra era consumida en las librerías y tal, no por el otaku promedio. Es decir, al otaku promedio este tipo de mangas no le interesan, eso queda claro. El otaku promedio le sacas de Jujutsu Kaisen, shonen de peleas, One Piece y de Berserk y se pierde. O sea, le sacas de Berserk, Vagabond, Vinland Saga o de los tres shonen de moda que hay en ese momento y se pierde, no le interesan. A mí lo que me llama la atención es que en la librería este manga lo compraba principalmente gente que es ya no solo ajena al manga, sino también alérgica al manga, tal cual. Es decir, el consumidor de Ganíbal yo me fijaba que era alguien que solo compraba cómic americano y europeo. Y manga no compraba nada. Sin embargo, hacía la excepción con Ganíbal. Y claro, era algo que me llamaba la atención, algo que cuando se iba el cliente, pues yo comentaba con el librero y tal, y él me lo confirmaba, me decía, sí, es que este manga no lo están comprando los otakus, lo están comprando gente que es lectora de cómic americano y europeo, pero no otakus que se compran, pues eso, el shonen de moda o cosas así del estilo, como One Piece y tal. A excepción de este humilde servidor. O sea, yo ya sabéis que le doy a todo, yo soy un vicioso, yo le doy a todo. En lo que a manga respecta.
hay que aclararlo. Y claro, eso me llamaba mucho la atención. Luego, el otro punto por el cual este manga pues me llamaba la atención, por el cual yo tenía las expectativas altas antes de leerlo y tal, era por la temática, obviamente pues por la temática. Y es que este es un manga que, como el título deja bastante claro, gira en torno a los caníbales, al canibalismo, vamos. También me llamaba la atención por la premisa argumental, porque, como ya he dicho antes, este es un manga ambientado, vamos, la acción dramática transcurre en un entorno rural, en un entorno alejado de las grandes ciudades, es decir, en el Japón profundo. Y la premisa argumental pues va de que un policía es destinado a uno de esos pueblos del Japón profundo, y en ese pueblo, bueno, pues falleció, o se rumorea que fue asesinado, el policía que estuvo antes que él en ese lugar. Y claro, en ese lugar pues se rumorea que entre los propios habitantes del pueblo y tal, que se practica el canibalismo. Y claro, entre esa premisa de policía que es enviado a un lugar recóndito donde se rumorea que se practica el canibalismo y tal, pues se le sumaba también la ambientación, la estética. O sea, yo este manga, solo con ver las portadas, y esto que voy a decir seguro que muchos de vosotros también lo habéis pensado, me recordaba muchísimo, me recordaba poderosamente al videojuego Resident Evil 4. O sea, un juegazo con todas las letras, un auténtico juegarral, Resident Evil 4. De hecho, me jugué el remake el año pasado y me pareció, vamos, obra maestra. Y es que yo viendo las portadas decía, pero si este manga, o sea, es que es ojearlas, las portadas solamente, y ya piensas en Resident Evil 4. Y luego te pones a ojear el interior y dices, pero si es Resident Evil 4, o sea, entorno rural, bosques frondosos, gente así muy paletorra y tal, lo turbio de que pueda haber caníbales ahí en medio. Puro Resident Evil 4, la ambientación. Si os mola la ambientación de ese videojuego, ya os digo que la ambientación de este manga os va a flipar igualmente. Eso tenedlo claro. O sea, si sois fans de Resident Evil 4, id a por este manga. Ya os lo dejo clarísimo. Os lo dejo clarísimo ya a estas alturas del vídeo. Y luego, el tercer punto por el cual, el tercer motivo por el cual este manga me llamaba tanto la atención y por el cual tenía las expectativas tan altas, era porque esta obra se publicó en una de mis revistas de manga favoritas, y esa revista es la Manga Goraku. O sea, esta revista, la Manga Goraku, es una auténtica maravilla, porque de ella han salido obras como Gift Plus Minus o Inspector Kurokochi. Esta última, bueno, pues uno de los mejores mangas que he leído en los últimos años, al igual que Ganíbal, fijaos vosotros. Y que, como muchos de los que me seguís desde hace tiempo ya sabréis, pues fue la mejor lectura que hice en el año 2020. O sea, Inspector Kurokochi es una auténtica maravilla, un manga que recuerdo muy a menudo, o sea, me dejó un pozo increíble, y para mí es, vamos, la obra definitiva sobre políticos corruptos, o sobre la corrupción en general. O sea, está descatalogada por parte de CC Ediciones, pero si algún día la veis en el mercado de segunda mano, haceros con ella. Hace poco yo y un colega, mi colega Mr. Pines, vamos, nos encontramos en una tienda que esa colección completa, Inspector Kurokochi, y Mr. Pines se la llevó de cabeza porque ya se la había leído, porque se la dejé yo, y es una auténtica maravilla. También de la Manga Goraku han salido obras como Smiley, que actualmente pues se está publicando aquí en España, al igual que en Japón, no ha terminado en Japón. Y se está publicando esta obra, Smiley, en España de la mano de Arechi Ediciones, o sea, al igual que Ganíbal. Yo la verdad es que a esta editorial le estoy muy agradecido por licencias como estas, como Smiley o la que hoy nos ocupa, como Ganíbal, así como otras como City Hunter o los Soyos clásicos. La verdad es que Arechi es una editorial, esto digámoslo claro, bastante curiosa, porque es una editorial de extremos. O sea, por un lado te licencia obras como Ganíbal, City Hunter, Smiley, etcétera, y luego está el otro extremo, que te licencia BLs que
La calidad de muchos de ellos, no todos, voy a ser honesto aquí, deja bastante que desear. Y luego, entre medias, digamos que está esas licencias de Soyo Clásico. Digamos que es como... a un lado tenemos los BL, luego, entre medias, tenemos ahí un jardín de flores, estaría ahí los Soyos Clásicos, y luego, al otro lado de ese jardín de flores, de esa rosaleda que forman los Soyos Clásicos de Arechi, bueno, pues tendríamos City Hunter, Ganíbal, Smiley, las obras para mí, o sea, para gente como yo. Y es que esa es otra cosa que quería decir. La manga Goraku se caracteriza por tener obras que están dirigidas a un público adulto. Pero a un público adulto con todas las letras. Es decir, no a jóvenes adultos, como muchos mangas que van dirigidos a jóvenes adultos de 18, 19, 20, 21 años. Los mangas de la manga Goraku, como Inspector Kurokochi o Ganíbal, digamos que apuntan a un lector ya de más de 25 años mínimo. O sea, porque tratan temas bastante complejos y ricos en matices. Y yo la verdad es que agradezco este tipo de mangas. Mangas, pues ya lo veis, protagonizados por adultos, no por adolescentes de instituto, que esos puedo leerlos y tal, pero... no los siento igual, porque ya uno tiene una edad. Yo tengo ya, vamos, 38 años. Dentro de nada ya tengo 40. Seguro que algunos ya me llaman cuarentón. A pesar de que me queden 2 años para llegar a esa edad. Pero bueno. Que yo a estas alturas de la vida disfruto más con este tipo de mangas. Y la verdad es que me da auténtica rabia que lleguen tan pocas obras de la manga Goraku aquí a España. ¿Pero por qué? Pues por lo que digo siempre. Porque el manga aquí en el mercado español sigue siendo enfocado por parte de las editoriales como un producto juvenil o infantil directamente. O sea, este tipo de obras apenas se promocionan. Sin embargo, Ganíbal sí que ha sido promocionada, pero no tanto entre la otaquería y los canales de manga y tal, sino por gente que, como decía antes, pues le da más a cómics de otras nacionalidades, como pues Japón, Estados Unidos, o el cómic europeo. O sea, a Japón le da poco esa gente, al cómic japonés. Y bueno, esos son los 3 principales motivos por los cuales esta obra me llamaba la atención. En resumen, porque la compraba más el consumidor de cómic americano y europeo que el consumidor de manga, por la temática y la ambientación, y por ser una obra de la manga Goraku. Ya está, resumido lo que acabo de comentar. Y voy a explayarme un poco más en estos puntos, sobre todo en el primer y en el segundo punto, porque de la manga Goraku ya acabo de hablar. Y me voy a centrar en el primer punto, y es que yo pienso que este manga ha gustado bastante entre los lectores del cómic americano y europeo por el uso que se hace... no solo por ser una obra adulta, sino también por el uso que se hace del sombreado. O sea, aquí digamos que, pues obviamente estamos ante un manga, está en blanco y negro, pero a diferencia de en otros mangas, aquí digamos que el uso del blanco y negro, la escala de grises que se usa, digamos que se hace de tal modo que enfatiza lo que estamos viendo en viñetas. O sea, esto es como una película en blanco y negro. No es que esté en blanco y negro porque no hubiese... color de aquella, que también, sino que el blanco y negro se usaba también pues a favor de lo que se quería transmitir al espectador. Bueno, pues lo mismo pasa en este manga. O sea, aquí el uso del blanco y negro, de la escala de grises, es algo increíble. Es algo, vamos, brutal. Esta obra no me la imagino a color. O sea, no me la imagino a color, y de hecho yo pienso que si se hubiera hecho a color hubiera perdido enteros. Hubiera perdido auténticos enteros. No sería una obra tan sobresaliente. Y claro, el lector del cómic americano y de europeo pues se fija bastante en eso, en el uso del color como elemento para desarrollar la narrativa del cómic. Y aquí pues digamos que, pese a estar en blanco y negro, pues el uso del blanco y negro, de los grises y tal, pues se emplea bastante como esto, como un elemento que hace que pues diversos momentos nos impacten de una forma u otra.
Y además es un manga que tú lo estás leyendo y no tiene, y piensas, ¿no? Este manga no tiene nada que envidiar, sinceramente, no tiene nada que envidiar a los grandes cómics americanos del sello Vértigo, por ejemplo. O sea, esta obra incluso podría encajar dentro del sello Vértigo, tal cual. O sea, tú puedes ponerla ahí al lado de un Transmetropolitan o de un Predicador o de una serie como I, el último hombre, que tiene un tono similar a estas. O sea, es algo increíble. Pero bueno, los mangas de la revista esta, de la manga Goraku, son así. Con Inspector Kurokochi sucedía 3/4 partes de lo mismo. Y al igual que con Inspector Kurokochi, este manga, Ganíbal, tuvo una adaptación a no anime, sino a serie de imagen real, a live action. De hecho, yo me enteré de que Ganíbal tuvo una adaptación a live action cuando estaba ya a la altura del tomo 5 o 6 de esta obra, vamos. De hecho, creo que está disponible aquí en España, en Disney Plus, si no me equivoco, que la verdad es que no me encaja nada dentro de esa plataforma, pero bueno. Y el caso es que los mangas de esta revista, de la manga Goraku, son mangas que suelen adaptarse a esto, a live action, y no a anime, porque son mangas, ya digo, que apuntan a un público adulto, y anime perderían enteros. Y aparte porque son obras, ya digo, con un dibujo, con un nivel de detalle, en el caso de algunas, como Ganíbal, que hacen que al adaptarse a anime, pues sería un auténtico estropicio. Por eso se opta por esto, por adaptarlas a live action, y también por la temática que tocan. O sea, son mangas, ya digo, que a anime no se pueden adaptar. A live action sí, aunque haya diferencias y tal, en live action encajan por la temática, el tono y tal. De hecho, es que con Ganíbal pasa pues algo que también me sucedía con Rastros de Sangre, de Shuzoshimi, que son mangas que tú los estás leyendo y te sientes como si estuvieras leyendo un live action hecho viñetas, una serie de estas de las HBO, pero en formato cómic, tal cual. Es una maravilla, la verdad, lo de Ganíbal. Y luego quería ahondar también un poco más en ya pues el tema de el argumento de este manga. Y es que esta es una obra que de primeras llama la atención a mí, a todos, por el tema del canibalismo. Ganíbal, o sea, ya la portada, que vemos aquí a un tío ahí barbudo que lleva ahí está empujando una carretilla con la ropa de un policía que, bueno, parece que ha sido asesinado. Tiene la boca además ensangrentada, el viejo este. Pero el canibalismo, ya lo digo, es una excusa. O sea, es como el béisbol en Touch de Mitsuru Adachi. Aquí el canibalismo es como una excusa a partir de la cual pues el autor, un autor bastante desconocido, creo que esta es la única obra que ha hecho, Masaki Ninomiya, un autor a seguir de ahora en adelante. Bueno, pues el canibalismo es como una excusa a través de la cual el autor pues se pone a ahondar, a reflexionar, a hacer reflexionar al lector en otros temas. Esos temas pues pueden ser las viejas rencillas personales, la espiral del odio que se transmite de generación en generación, como si esa espiral del odio que se transmite de abuelos a nietos pues fuera una especie de maldición. Y la verdad es que yo, siendo español, esta obra, más que miedo, me ha hecho sentir rabia. Y es que Ganíbal, más que un manga de terror, es un thriller. Es un thriller que aborda temas de interés social. Y yo como español, la verdad es que he sentido rabia leyéndola, porque toca temas que están muy patentes en la sociedad española. Y es que la sociedad española, yo siempre lo he dicho, me parece como un pueblo grande. Es decir, aquí pues, esto lo digo para los que no lo sepáis, los de Latinoamérica, pues hace mucho tiempo hubo una guerra civil. Bueno, pues hay gente que sigue con esas rencillas de la guerra civil, y hay partidos políticos que incluso avivan esas rencillas. Bueno, pues esas rencillas, esa espiral del odio, ese sentimiento de querer una revancha y tal, está muy presente en Ganíbal. Entre los pueblerinos de la aldea a la que es destinada el protagonista, y el clan Goto, que es el clan que digamos que lleva la batuta, que manda
en esa aldea, a pesar de que no sean los terratenientes del lugar. De hecho, en el pasado sí lo fueron, pero claro, en el pasado. Y esas rencillas como que se mantienen en el presente. Luego tenemos a personajes como por ejemplo la matriarca de ese clan, la vieja, la matriarca del clan Goto, que es que a mí era un personaje que me perturbaba mucho y me ponía muy nervioso, porque es que me recordaba mucho a estas abuelas que tenían colegas míos que estaban siempre con el tema de la guerra civil, y además el diseño de este personaje tiene un diseño, o sea, tiene una estética idéntica a la de esas viejas amargadas, con cara de mala hostia, con una vieja que dices, madre mía, cuidado con esta señora mayor que como te descuides, madre mía, te la mete doblada. Una mala baba, una rabia, una cara que parece que se ha tomado 10 limones. Increíble. Un personaje además súper bien construido. Y claro, a mí, yo es que veía a los personajes de este manga, los pueblerinos y tal, y es que me recordaban mucho a la sociedad española. Es decir, veíamos a personajes en este manga que se sonríen unos a los otros, todos así, hola, ¿qué tal? No sé qué, ¿todo bien? Pero por dentro están nerviosos y tanteándose los unos a los otros. Y eso sucede mucho en España. Por ejemplo, tú te vas a una convención de estas de anime o de videojuegos sobre todo, y todos están así sonrientes, jiji, jaja, no sé qué. Pero hay una tensión en el ambiente, un mal rollo que se puede cortar con un cuchillo, tal cual. Y claro, este es un manga que me ha transmitido más que terror, rabia, agobio, lo cual es prueba de lo bien hecho que está. A mí que una obra me logre transmitir este tipo de emociones es indicativo de que está bien hecha, de que logra tocar la fibra sensible del lector. Porque si no, vamos, apaga y vámonos. Yo quiero que una obra me transmita emociones, y esta lo ha logrado sobradamente. Luego, es un manga que también hace reflexionar sobre el tema de las tradiciones, es decir, por qué algunas tradiciones a nivel no nacional, sino local en este caso, en ese pueblo, se mantienen a lo largo de tanto tiempo, durante siglos. Tradiciones que a día de hoy pues son ya no de dudosa moral, sino inmorales directamente, porque yo creo, vamos, que todos estamos de acuerdo en que es inmoral el hecho de que se sacrifiquen seres humanos, se sacrifiquen bebés directamente. O sea, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en que eso es inmoral. Vamos. Y es que es un manga increíble, la verdad. Me ha dejado mucho pozo. Yo creo que va a ser, vamos, la mejor lectura de este año, creo, porque aún queda año, puede venir otra que me guste más, pero ha dejado el listón muy alto. Luego, estoy hablando de los temas que hacen reflexionar y tal, pero también hay que hablar de los personajes. Yo hablo un poco así de la matriarca del clan Goto, pero los personajes es que son increíbles. O sea, son unos personajes, todos, que se mueven en una escala de grisestal que al finalizar la obra, o sea, cuando te has leído los 13 tomos que componen la obra, no te queda claro que en este manga, que en esta historia que te cuenta este manga, haya un villano. O sea, terminas de leerte los 13 tomos y piensas, ¿quién era el villano en este manga? Es que no hay villano, no hay... O sea, todos tienen sus motivaciones, e incluso esa espiral del odio que aparece en este manga tiene su origen, y un origen que además parte de la consecuencia de un conflicto anterior, que también pues fue consecuencia de un conflicto anterior a ese. Y es que al final todo esto me hace recordar a una frase de Buda, que es la siguiente, y es que no existe el bien y el mal, sino la causa y la consecuencia. Y es que al final todos los personajes de este manga son fruto de las consecuencias de la realidad socioeconómica, histórica que han vivido. O sea, es algo impresionante cómo dentro de ese entorno tan reducido como lo es una aldea remota de Japón, pues se crea una especie de microcosmos, de micro sociedad que parece que es ajena al Estado. O sea, es algo espectacular lo de este manga, de verdad. O sea, no penséis que es solo un manga sobre caníbales. De hecho, eso es, ya digo, como el béisbol en bateador, es una excusa a través de la cual pues el autor reflexiona sobre otros temas más interesantes, temas más reflexivos.
La verdad es que es una auténtica maravilla este manga, o sea, me ha parecido una obra maestra, un manga más que recomendable y, como decía al inicio de esta primera parte del vídeo, un manga que me ha hecho vibrar de emoción a unos niveles que no recordaba desde que leí obras como las citadas Parasite o Vinland Saga, tal cual, o sea, yo os lo recomiendo, vamos, pero muy fuerte, además son 13 tomos, no es una serie muy larga. Y si igual al principio no conectáis mucho con la obra, pero yo os lo aseguro que a partir del tomo 7 la cosa se va de madre. La cosa se va de madre y es un no parar. Cada tomo, a partir de ahí, a partir del tomo 7, es más loco que el anterior. Y los tomos 10 y 11 te cuentan un flashback en torno a los orígenes de ese pueblo, mejor dicho, sobre lo que pasó en ese pueblo antes de la Segunda Guerra Mundial, otra época. Esos dos tomos son algo increíble, o sea, ahí ya dije, esta obra ya vamos. De hecho, hasta hice un short en YouTube para esto, para expresar la emoción que sentí en ese momento, porque no podía esperarme a la reseña, tal cual. Así que nada, gente, bueno, después de haberos recomendado con tanta efusividad en esta primera parte del vídeo Hannibal, después de haberos pues comentado los 3 motivos por los cuales esta obra pues me llamaba tanto la atención y por los cuales pues iba a ella con las expectativas tan altas, pues como de costumbre pasamos a la segunda parte del vídeo, en la cual pues voy a explicaros el argumento ya ojeando el interior del manga, y también pues así veis el arte y me paro pues eso, a hablar un poco de la parte artística de este manga, que ya digo, tiene un arte increíble, un dibujo detallado, tosco y además realista. Y también tiene cierto toque abocetado en algunos momentos, o sea, a mí me ha parecido una auténtica pasada. Y ya veréis ahora en la segunda parte del vídeo el buen uso que se hace del blanco y negro, de la escala de grises. Una escala de grises tan variada como, vamos, la escala de grises por la que se mueven los personajes de esta obra. Todos, ya digo, con sus motivaciones. O sea, es que al final empatizas con todos, hasta con el más pirado de todos, empatizas, tal cual. Es buenísima esta obra, es buenísima. Y bueno, es que solo hay que ver, ya para terminar, al protagonista aquí en portada, que igual vosotros pensáis, bueno, es un policía, seguro que es buena persona, tal. No, es un tipo muy violento, o sea, ya hablaré ahora de él más a fondo en la segunda parte del vídeo. Así que venga, dicho esto, pues venga, vamos allá con la segunda parte del vídeo, que llevamos ya como media hora de primera parte del vídeo. Así que venga, vamos allá. Bueno, gente, pues después de esta primera parte del vídeo, que ha durado casi media hora, pues vamos con la segunda parte del vídeo, que pretendo que dure también una media hora, porque yo soy muy... Para otras cosas no, pero con la duración de cada parte del vídeo soy muy, pero que muy quisquilloso. Es decir, si la primera parte dura 15 minutos, la segunda yo quiero que dure mínimo 15 o 30 minutos y luego la tercera parte 5 minutos. O sea, soy... cosas de ser un perfeccionista. Bueno, pues vamos con la segunda parte del vídeo, de esta reseña de Hannibal, en la cual, bueno, pues como de costumbre os voy a comentar así de qué va, mientras vemos pues el arte y también pues en detalle la edición. Vale, nada más abrir el manga se nos comenta que bueno, que desde el origen de la humanidad, hace 200.000 años, pues el canibalismo ha formado parte de su cultura, que bueno, que hoy en día pues es algo que está prohibido, pero se rumorea, se dice que en ciertas partes del mundo se sigue practicando, y en esas partes del mundo pues puede ser desde una tribu indígena ahí en el Amazonas o bien desde un país civilizado como Japón. Ahí se puede practicar el canibalismo. Y bueno, todo eso nos lleva a este pueblo al cual es destinado el protagonista de esta obra, el detective Agawa, que bueno, que ya lo estáis viendo, es un policía que es destinado allí, a ese pueblo llamado Kuge. Y bueno, de primeras parece que es un lugar bastante amable con él, bastante, vamos, tranquilo, pacífico. Es decir, los pueblerinos pues le saludan, le dan los buenos días. Él mismo dice que Kuge le parece un lugar estupendo, ahí en medio del bosque, de la vegetación, de la naturaleza. Pero, bueno, a él le llega un rumor bastante
mórbido que dice que ese rumor, vamos, gira en torno al canibalismo. Se le dice que que en ese pueblo donde ha sido enviado, que se practica el canibalismo. Y bueno, en ese pueblo pues no solo está él, sino también su mujer y su hija, la cual no habla. Su hija, llamada Mashiro, no habla. Es como que en el pasado sufrió un trauma que le impide hablar. Más adelante, en el tomo 2, conoceremos el por qué la hija de este policía no habla. También sabremos que este policía anteriormente fue detective en la gran ciudad. Y bueno, recibe una llamada y le dicen que bueno, que han encontrado un cadáver. Y bueno, en compañía de este pueblerino llamado Keisuke, pues se encuentran un cadáver, y ese cadáver es el cadáver de la abuela de Keisuke. ¿Y quién es la abuela de Keisuke? Bueno, pues la matriarca del clan Goto, del que forman parte pues Keisuke y todos estos que están con él. Y el clan Goto, en el pasado, bueno, pues fue un clan que poseía todas las tierras de ese pueblo, de esa zona. Y claro, eso hizo que muchos de los pueblerinos les cogiesen tirria, porque claro, ellos digamos que tenían más dinero, más posesiones, más propiedades, ¿no? Y en caso de hambruna, pues claro, ahí surgía, en caso de malas épocas, de esto de cultivos, y etcétera, pues claro, ahí la mala leche se potenciaba. Y bueno, ¿qué pasa? Que este cadáver tiene pues como rastros de haber sido mordido por una persona, y es como, pero ¿cómo es esto posible? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién le han pegado un mordisco al brazo del cadáver? Y bueno, el policía hace un comentario diciendo, oye, que parece que la han atacado, que parece que no ha sido un oso quien la ha matado, porque claro, ellos dicen ha sido un oso, pero al policía algo le escama. O sea, tiene marcas de una mordedura. De un ser humano, además. Y Keisuke se lo toma fatal, le dice, ¿qué te preocupa? Insinúas que la maltratábamos, no sé qué. Y encima le encañona con una escopeta. O sea, ya el manga, ya estáis viendo, empieza movidito, empieza fuertecito, ¿eh? Y claro, yo siempre diré que este tipo de escenas funcionan muy bien, las escenas en las que alguien apunta a otro con un arma de fuego. Y bueno, luego pues Keisuke le comenta que no pasa nada, que estaba de broma, que son amigos. Y se queda el policía, ¿que era una broma? ¿De verdad se piensan que me voy a conformar con eso, con esa excusa? Y claro, el policía algo sospecha en torno a ese cadáver de la abuela de Keisuke, de la matriarca de ese clan, de los Goto. Él piensa que no ha podido ser un oso, que piensa que hay algo más, que ha intervenido ahí un humano o un grupo de humanos y que la han asesinado o algo. Y bueno, el policía Agawa, pues continúa juntándose con con los Goto, con este clan, que tiene una apariencia bastante pues de hillbillies, sobre todo de la gorra, así de hillbillies americanos más que de pueblerinos japoneses. O sea, esta es una obra que en el mercado estadounidense creo que se ha licenciado y ha funcionado bastante bien, porque toca temas bastante comunes en lo que es la sociedad americana, como el de los pueblos donde suceden cosas turbias, apartados de la sociedad y tal. Bueno, de la sociedad de las grandes ciudades, mejor dicho. Y bueno, una noche la hija del policía, pues se va por ahí a dar un paseo, ¿no? Y de repente se topa con esto. Con un viejo barbudo que parece salido del Resident Evil 4, que lleva una carretilla y se está comiendo un dedo humano. Y claro, aquí el policía pues le comenta a Keisuke que le ha llegado el rumor de que puede haber caníbales ahí,
y que el policía que estuvo ahí antes que él, pues que no murió por accidente, sino que murió asesinado. Asesinado porque sospechaba que ahí había caníbales. Y claro, los pueblerinos como que no podían permitir que alguien ajeno a su pueblo pues fuera por ahí aireando que en ese lugar de Japón pues hay caníbales, porque eso podría acarrear grandes y graves consecuencias contra los que viven ahí. Y bueno, aquí pues vemos como los personajes se van a cazar, ¿no? Se van a cazar al oso que ha matado a la vieja. Y bueno, para más Inri, pues un policía que, bueno, el que se ocupa de esto, de las autopsias, de los asesinatos y tal, se pone en contacto con Agawa y le dice, oye, mira, que he descubierto algo sobre lo que me has enviado esta mañana. Lo que dices que tu hija te ha traído. Y es que el dedo ese que le trajo la hija de Agawa a su padre, bueno, pues le dice que es un dedo que pertenecía a la señora Goto, a la vieja, que fue asesinada supuestamente o devorada por un oso. Luego aquí vemos como Agawa recibe un tiro. Bueno, un tiro impacta cerca de él y ve que es uno de los Goto, el hermano menor de Keisuke. Y se queda en plan, pero me están intentando matar, porque es que luego me dicen que... Y luego se acercan a mí y dicen, no, que no te estaba apuntando a ti, que estaba apuntando al oso, que está al lado tuya. O sea, no se sabe muy bien si intentan matarle a él, si en realidad son accidentes. Y bueno, aquí aparece el oso, se cargan al oso, o sea, se lo cargan. O sea, ya fijaos el uso del entintado, cómo el autor dibuja a los animales o a las personas para... O sea, cómo usa la tinta y tal para esto, para reflejar la furia, la fiereza de algunos personajes, sean animales o personas. O algunos momentos, o sea, fijaos, o sea, la estética, el dibujo, cómo refleja aquí la fiereza del momento, la agresividad. Y ojo, que el dibujo mejora una barbaridad, ¿eh? Yo estoy hojeando este primer tomo y desde que lo he abierto estoy pensando, madre mía, cómo cambia el dibujo. Pero ya estáis viendo el nivel de detalle, cómo dibuja lo que es la vegetación, el bosque, los escenarios, luego el uso del blanco y negro. Fijaos en los grises, la escala de grises, la luz, ¿veis? Esta parte está más iluminada porque el sol está dando aquí hay más sombra, o sea, el sombreado es buenísimo. Esto ya digo, es lo que decía en la primera parte del vídeo, que este manga no te lo imaginas a color, o sea, funciona en blanco y negro, tal cual. Y es una obra que yo pienso que por eso le ha gustado tanto al lector de cómic americano y europeo que no lee manga, porque eso lo valora mucho, el uso de, ya no solo del color, sino el sombreado en el caso de obras en blanco y negro. Y ya lo estáis viendo, o sea, hay distintos usos de grises, de tramas, o sea, está muy bien. Y bueno, cuando matan al oso, abren el estómago del oso, ¿y qué hacen? Se comen restos de la vieja que había dentro del oso. Y se queda el policía. Sí, Keisuke, lo habrás negado. Pero vamos, yo como que me dejáis claro que os gusta la carne humana, porque lo que estáis haciendo es ese ritual de vamos a hacer que los restos de nuestra abuela vuelvan a nosotros, a nuestra sangre y que no queden ahí en el estómago de un oso. Es como una excusa para practicar el canibalismo. ¿Y qué pasa? Que en la casa donde está el policía junto con su familia se han encontrado también una palabra escrita en la pared y esa palabra es huid. Y esto lo escribió el policía que estuvo antes que Agawa. Y claro, ese policía, Kano se llamaba, pues tenía una hija, esta chica, que bueno, que vuelva al pueblo, vuelve a Kuge y le comenta esto a Agawa que su madre acabó loca, que su padre pues está desaparecido, que por lo visto murió. Y luego, bueno, encontrarán al cadáver de esto del policía
y verán que esto, que más que fue asesinado, que eso no fue víctima de un animal ni de un accidente en la montaña. Y bueno, aquí vemos que están practicando los de la familia Goto un ritual de entierro en honor a esto, a la anciana. Y bueno, la cosa se pone un poco más turbia, o bueno, bastante más turbia, cuando el policía ve que no hay nada dentro del barril, que no está el cadáver de la vieja. Y dice la hija del anterior policía, dentro no puede haber un cadáver porque se los comen. Y dice, ¿cómo? ¿Que los del pueblo se han comido el cadáver? Keisuke se pone hecho una furia. Y bueno, no solo Keisuke, sino también pues sus familiares, o sea, ya lo estáis viendo. O sea, esto es, vamos, puro Resident Evil 4, las reacciones que tienen los personajes. Y fijaos cómo dibuja el autor los rostros de furia. Con unos rostros de una furia, vamos, totalmente con unas facciones desencajadas. Y luego entre ellos hay pues un tipo altísimo, con super fuerza, vamos, con una fuerza por encima de lo humano, que, bueno, pone orden en ese momento de tensión. Y por algún motivo todos le respetan, vamos, soberanamente. Le tienen como un dios. Y ese tipo, bueno, pues es el barbudo con el que se encontró la hija de Mashiro. La hija del policía, Mashiro, perdón, que ya a veces no sé ni lo que digo. Y bueno, ya le estáis viendo el dibujo, o sea, súper detallado, fijaros cómo dibujo aquí el cementerio, el bosque, es increíble los escenarios. O sea, es un manga que tú lo estás leyendo y te transporta a ese lugar tan del Japón profundo, tan recóndito. Y bueno, ya lo estáis viendo, o sea, fijaos, o sea, el diseño de los personajes. Este parece salido de un pueblo de Estados Unidos, parece un salido de la matanza de Texas. Y es que este manga también tiene ese aire de matanza de Texas, de lugar así turbio, donde pasan cosas raras. Y bueno, pues al final las cosas se van, vamos, al poco de comenzar el manga, pues todo va escalando en tensión, porque el policía pues empieza a indagar, empieza a investigar, y eso hace que los Goto se pongan cada vez más tensos, hasta el punto de que le apuntan, como estáis viendo aquí en pantalla, con una escopeta para que deje de investigar, tal cual. Lo que no saben es que el policía pues sabe judo. Y ya digo, en el primer tomo vemos a este personaje, al policía, y tendemos a verle como pues una buena persona, tal, alguien que no tiene un oscuro pasado. Pero claro, ¿por qué es destinado ahí? ¿Por qué dejó la ciudad? ¿Por qué su hija no habla? Bueno, pues todas esas incógnitas se nos despejan. Esto lo voy a decir, tampoco es muy spoiler porque es el principio del manga. En el tomo 2. En el tomo 2, bueno, pues tiene lugar un flashback en el cual pues se nos habla del pasado de este policía. O sea, vemos que su hija pues era muy parlanchina, muy habladora, cuando vivían ahí en la ciudad y tal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este policía era muy violento. O sea, era un señor, aquí le estáis viendo, con el pelo más corto, muy violento. Que por ejemplo, resulta que el hecho de haber sido padre la ha vuelto una persona muy sobreprotectora con su hija, y más nerviosa de lo que era. Y claro, digamos que él es consciente, como detective que era, de toda la escoria que hay en la sociedad. Y el hecho de haber tenido una hija, pues le hace temer o sentir pánico por la presencia de ese tipo de individuos en la misma sociedad que su hija. Y claro, no tiene piedad contra los criminales y a veces pues se sobrepasa. ¿Y qué pasa? Que en su barrio donde viven hay un chaval que bueno, tiene un historial de lo más perturbador como pedorro. O sea, dejémoslo ahí, como pedorro. Ya sabéis lo que quiero decir. Y claro, el detective sospecha que su hija pues es amiguita de este tío, y eso le pone de los nervios, obviamente. O sea, tú imagínate, ponte en la piel de este padre de familia. O sea, tú imagínate que tu hija se junta con un tío que tiene
antecedentes de pedorro. No ha cometido ningún crimen, pero bueno, a punto estuvo. Y claro, la tensión está en el ambiente y sumarle el hecho de que este detective es muy violento, es como que le gusta la violencia, le encanta, o sea, que se metió a esa profesión porque le encanta la adrenalina. Y luego eso enlaza, pues, con el motivo por el cual en ese pueblo se empeña tanto en esto, en indagar sobre qué pasó con el policía anterior a él. A pesar de que eso le lleve a una situación, pues, al límite. Y bueno, ya lo estáis viendo. Aquí se pone a pegar de hostias al tío este delante de su hija. Salpica con la sangre de este tío a su hija. O sea, es brutal. Y claro, esta viñeta, pues, es un buen ejemplo de la tensión que se va a respirar al principio del manga. Es decir, bueno, al principio y durante el desarrollo del manga. Un policía solo contra todos. Porque es que no es solo él contra la familia Goto, sino también contra los pueblerinos que parece que actúan no por voluntad propia, sino movidos por el miedo que sienten hacia el clan Goto, que antiguamente, pues sí, fueron los terratenientes del lugar y tal. Ahora ya no, desde la Segunda Guerra Mundial ya no, porque hubo una reforma agraria en lo referente a los terrenos y tal. Pero como le dice un personaje al policía, las costumbres en ese lugar, los miedos y tal, siguen vigentes. Siguen vigentes. Y claro, se nos hablan de un ritual, un festival que hacen, y es que todo se va. Por ejemplo, aquí tenemos a un pueblerino que le dice la mujer al policía. Le dice su mujer: oye, ¿no te has para pensar que este hombre que viene a saludarnos todas las mañanas nos está observando todo el rato? Dice: ¿qué va? Te lo has... Y recuerda cómo el tío está siempre ahí: hola, ¿qué tal? No sé qué, como apareciendo cada 2 por 3 delante de su casa. Y es como, ¿por qué este tío está siempre rondando alrededor de nuestra casa, aunque venga con una sonrisa en la cara? Parece que nos está observando. Y claro, una cosa que le perturba mucho al policía es que, bueno, parecen que en ese pueblo también son conscientes de esto, de que él en el pasado, como detective, mató a un sospechoso de crímenes, o sea, tal cual. Y bueno, ya lo estáis viendo, en ese pueblo pues tienen a un auténtico caníbal. Esto queda claro ya desde el primer tomo. O sea, solo con ver la portada del primer tomo. Este viejo enorme, de más de 2 metros de alto, con gran fuerza, al que llaman él, que por algún extraño motivo le tienen un respeto increíble. Y claro, es como, pero ¿por qué le respetan tanto si parece que es alguien que no está en sus cabales? Y bueno, los pueblerinos como que están siempre ahí, ya digamos que no les ve con los mismos ojos. Se siente observado, se siente paranoico, y esa paranoia se transmite muy bien al lector. O sea, esta obra, ya digo que en ese sentido está muy bien hecha. Es una obra en la que tú logras ponerte en la piel de esto, del policía. Yo creo que si habéis sido padres de familia, este manga lo sentiréis incluso más que yo, porque claro, se trata bastante bien el cómo este hombre, después de haber sido padre, pues toda su vida ha cambiado, la perspectiva que tiene ante las cosas pues se ha alterado completamente. Y eso le hace pues preocuparse más de lo que se preocuparía de no tener a su hija o a su mujer cerca, en ese lugar que parece que es un lugar feliz, pero en realidad es un lugar donde la tensión se puede cortar, vamos, con un cuchillo. ¿Veis? Parece que estás observado todo el rato, tal. Y claro, un día recibe una llamada de un número desconocido que fue el número de teléfono que llamó al policía anterior a él, aquí le tenemos, antes de que muriese. Se reúne con el que le hace esta llamada, se reúne ahí en unas coordenadas que le deja en medio del bosque, y este chico le comenta que efectivamente en Kuge hay caníbales, que al policía que estuvo antes que él pues no le mataron, sino que le devoraron. Y entonces se quita la máscara que tiene y dice: mi cara es la prueba de que los de Kuge
Los del pueblo, vamos, son caníbales. Y vemos que tiene una cara, vamos, y dice que alguien de Kuge se la comió cuando él era un bebé. Y es que le dice que en el festival que se hace en Kuge se sacrifican a bebés, tal cual. O sea, un festival, una tradición horrible, horripilante. Horripilante. Y el policía Agawa le pregunta, ¿pero quién eres? Y él le dice que su madre le sacó de esto, de Kuge, antes de que le sacrificaran. Y bueno, ya lo estáis viendo. Un lugar donde los personajes así, todos sonrientes, tal. Pero vamos. Y claro, el policía cada vez se pone más borde con ellos. Ellos se ponen en plan victimista. Pero ya lo estáis viendo. Y luego entran en escena nuevos personajes, como este chico, que es el hijo del sacerdote del templo del pueblo, al cual, al igual que a Keisuke, el actual cabeza de familia de los Goto, le tienen bastante respeto. Y a diferencia de los pueblerinos, este personaje, digamos que parece que tiene pues más visión de mundo, sabe lo que se cuece más allá de las fronteras de ese pueblo, y eso hace que conecte mejor con el policía. Le dice, quiero hablar contigo, ¿te vienes después? Y claro, le empieza a hablar un poco de lo que pasa en ese pueblo. Es como que le está diciendo entre líneas que lo mejor que puede hacer es largarse. Largarse de ahí él y su familia. Luego la mujer en ese lugar es tratada pues de una forma muy machista. Es decir, la tienen ahí sirviéndoles las bebidas a los del pueblo. Porque dicen que en ese pueblo es lo que se hace, lo que tienen que hacer. La mujer flipando con ese pensamiento tan retrógrado. Y bueno, luego pues aparecen nuevos personajes como este hombre. O sea, aquí este hombre le dice al policía que él, a pesar de no vivir en Kuge, es alguien que viene de la ciudad, sabe de eso, de rumores de que ahí pues se practica el canibalismo. O sea, es interesantísimo este manga, ya lo estáis viendo, un dibujo realista, los personajes distan mucho de ser pues lo que muchos dicen, que el manga, que son todos personajes con ojos grandes, tal, con rasgos ahí muy simples y tal. O sea, ya lo estáis viendo, un dibujo detallado, realista, o sea, es una barbaridad. Y claro, tú estás viendo esto y dices, que me lo imagino perfectamente, estos rostros, estos diseños en live action, en serie de imagen real. O sea, este manga, ya digo, si buscáis un manga adulto que os haga reflexionar y os deje pozo, bueno, id a por este manga porque os va a encantar. O sea, además es un manga que te hace reflexionar sobre la sociedad, sobre pues cómo el odio se transmite de ya no solo de padres a hijos, sino de abuelos a nietos. O sea, aquí tenemos a la abuela de Keisuke. Es que fijaos qué cara, o sea, a mí me recuerda totalmente a la abuela de un colega que tenía, que eras súper de izquierdas y vamos, parecía que vivía perpetuamente en la guerra civil y estaba siempre diciéndole a los hijos, a los nietos, perdón, bueno, los hijos también se lo diría, que la derecha es el mal, que no sé qué, no sé cuánto, y le metía ese odio de una manera increíble. Y claro, es algo que te quedas pensando, vale, pero tus nietos no participaron en ese conflicto, ¿por qué les estás transmitiendo ese odio con tanta intensidad? ¿Por qué no les dejas vivir, seguir adelante, pasar página y que todos en conjunto construyamos una sociedad mejor? Pues de eso trata este manga, te hace reflexionar sobre temas así. Y yo ya digo que como español lo he sentido mucho, o sea, es una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Y bueno, os diría más cosas, pero de verdad, o sea, quiero que vosotros descubréis esta obra por vosotros mismos. Ya os digo que a partir de este tomo, a partir del tomo 7, las cosas se van de madre. O sea, las cosas se van de madre a partir de este tomo. O sea, esta portada es puro Resident Evil 4, la verdad. O sea, este no es un manga de espaditas, pero... No es un manga de espaditas, pero... Pistolas y rifles vais a ver a patadas. O sea, es una auténtica burrada. Hay una de acción. A partir del tomo 7... las cosas se van de madre. Las cosas se van de madre, pero vamos, de forma muy seria. De forma muy seria. Y los tomos 10 y 11 son, ya digo, una auténtica pasada. Son una auténtica pasada. Luego,
yo me compré la edición especial del tomo 13, que se complementa con este cuaderno especial que está ambientado después de esto, del final de la obra. Y es que esta portada me encanta, porque es una portada que simboliza bastante bien el tema principal de la obra, el eje central de la obra, es decir, un policía en una tierra recóndita, desconocida y tal, indagando pues en torno a ese rumor, que parece ser bastante cierto, de que estos tipos comen carne humana, o sea, que sacrifican humanos. Así que nada, pues eso, Ganíbal, una auténtica maravilla, una obra maestra, un manga vibrante que yo, vamos, os recomiendo fervientemente. Y nada, después de todo esto, pues vamos ya a la tercera parte del vídeo, que intuyo que durará bastante poquito. Y en ella, pues como de costumbre, me despido de vosotros, ¿vale? Así que venga, ¡vamos allá! Bueno, gente, pues esa ha sido mi reseña y opinión de Ganíbal. Un manga que, vamos, yo creo que he reseñado, he comentado en este vídeo de una forma bastante efusiva, bastante intensito. O sea, aquí hay que ser honestos, lo he hecho de una forma bastante intensita. Y no es para menos, ya digo que me ha parecido una auténtica maravilla. Los tomos del 7 al 13 han sido un no parar, han sido toda una experiencia. Y por tanto, bueno, pues este es uno de esos mangas que yo os recomiendo, vamos, con muchas ganas, fervientemente, muy fuerte os lo recomiendo. Además, ya digo, no es una serie muy larga, ya lo he dicho antes, 13 tomos, y cada tomo dura un poco más de una hora, o sea, yo que leo despacio, todo se ha dicho, pero cada tomo me duraba como una hora y 15 minutos, una hora y cuarto. Está bastante bien, la verdad, o sea, yo pienso que 13 tomos, 10 euros el tomo, 130 euros, yo creo que te da entretenimiento y para rato, y además te aporta una serie de reflexiones que yo pienso que en la sociedad en la que vivimos hoy en día, tan polarizada, o una sociedad en la que algunos partidos políticos o personas se emperran en revivir conflictos del pasado, pues yo pienso que es una obra bastante necesaria. Ya digo que yo como español la he sentido bastante intensamente. Y es que a fin de cuentas, ya digo, vale que la acción dramática transmite en un pueblo y tal, pero todo lo que sucede en ese pueblo se puede aplicar a gran escala, se puede extrapolar, ya digo, a la sociedad de un país entero, porque es que a fin de cuentas dentro de un pueblo tenemos pues lo mismo que en un país, pero a mucha menor escala, pero al final las dinámicas entre personas son bastante parecidas, y al final de cuentas pues todo gira en torno a esto, a la naturaleza humana, a el sentimiento de odio, el sentimiento de venganza, el egoísmo también es un sentimiento que está presente en esta obra. Increíble, una obra, ya digo, muy rica en matices, una obra que no la consideraría 100% de terror, sino más bien pues una obra de intriga, de misterio, de investigación policíaca. Sí que transmite más que terror, yo diría que lo que transmite es tensión y, ya digo, rabia. Yo he sentido rabia mientras leía, mientras veía a esos pueblerinos tan cerrados de mente, esa hostilidad, esa falsedad e hipocresía de la que hacían gala en algunos momentos. A mí me ponía muy nervioso eso, me ponía muy nervioso porque ya digo que me recordaban a gente con la que me he cruzado y me sigo cruzando a lo largo de mi vida, vamos, en mi día a día y tal. Me parece una obra redondísima. Además es una obra en la que a veces tiene la sensación de que hay demasiados temas a tratar. Parece que tiene la sensación a veces de que al autor se le van las cosas de las manos, pero no, todo encaja, todo encaja. Incluso cosas que en algún momento te chirriaban, luego tienen su explicación, tienen su papel en la obra, sabes por qué las insertó el autor ahí y tal. O sea, ya digo, una obra redonda. Una obra maestra, tal cual. O sea, no estoy abusando del término. Así que nada, gente, dicho esto, yo creo que ya he dejado muy claro que Ganíbal pues es de lo mejor que he leído ya no solo este año, sino los últimos años. Sé que va a ocupar el podio de mejores lecturas del presente año 2024. Si no ocupa el puesto número 1 es porque aún
aún puede que aparezca otra que me guste más. Está difícil la cosa, deja el listón muy alto, pero vamos, que es una auténtica maravilla. Y es un manga que además se lo recomiendo a gente que no está acostumbrada a leer manga o cómic en general, porque yo pienso que es una obra que es muy interesante, es muy adictiva y tiene un dibujo, ya digo, muy atractivo, muy detallado, muy realista. No es aquí un manga de estos con morras chinas o con ninjas que disparan bolas por la mano y tal, que eso se lo pones a una persona ajena al cómic y dirá, pues vaya fricada. No, no, este manga, ya digo, que no me extraña que haya tenido adaptación a esto, a serie de imagen real, a live action, porque el argumento que tiene y los personajes que aparecen en él son, vamos, tiene un argumento muy apropiado para esto, para gente pues ajena a lo que es el formato cómic, para que vean que el formato cómic pues no tiene nada que envidiar a esto, al formato cine o serie de televisión. Una prueba más de que dentro del manga hay tanta variedad como la que nos podemos encontrar, ya digo, en el cine u otras artes. Así que nada, gente, bueno, pues dicho esto, ya voy terminando, ya me despido de vosotros, solo me queda ya despedirme de vosotros. Me he dejado cosas en el tintero que me gustaría haber comentado en esta reseña, pero vamos, tampoco quería ponerme aquí a soltar spoilers a diestro y siniestro. Así que nada, ya, pues eso, nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien.